A continuación hablaremos del lenguaje de programación Perl. Nosotros somos el equipo 2, el cual lo conforman José Martínez Reyes, Luis Alberto Ávila Bárdenas, Brenda Yamilet Velázquez Yescas, José Ángel Carmona Ricarde, Marco Antonio Rojas Ortiz, Carlos Ríos Palestino, Christopher Ochoa Domínguez y su servidora Yuritsi Natalí Tapia Capetillo. Como introducción, Perl es el lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma características del lenguaje C, del lenguaje interpretado por Bourne Shell, AWK, Set, Lib y en un grado inferior de muchos otros lenguajes de programación. Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los de C o AWK y fue ampliamente adoptado por su destreza en el procesador de texto y no tener ninguna de las limitaciones de los otros lenguajes de script. Algunas de sus características son: la estructura completa de Perl deriva ampliamente del lenguaje C. Perl es el lenguaje imperativo con variables, expresiones, asignaciones, bloques de código delimitado por llaves, estructuras de control y subrutinas. Perl también toma características de la programación Shell. Todas las variables son marcadas con un sigilo procedente de sigil en inglés. Los sigilos identifican inequívocamente los nombres de las variables, permitiendo a Perl tener una rica sintaxis. Notablemente, los sigilos permiten interpolar variables directamente dentro de las cadenas de caracteres, o sea, un string. Como en los shells, Perl tiene muchas funciones integradas para tareas comunes y para acceder a los recursos del sistema. Perl toma listas de list hash, o sea, memoria asociativa del AWK y expresiones regulares del set. Todo esto significa y facilita todas las formas del análisis sintáctico, manejo de texto y tareas de gestión de datos. En Perl 5 se añadieron características para soportar la estructura de datos complejas, funciones de primer orden y un modelo de programación orientado a objetos. Estos incluyen referencias, paquetes y una ejecución de métodos basada en clases, la introducción de variables de ámbito léxico, que hizo más fácil escribir código robusto junto con el pragma strict. Una de las características principal introducida en el Perl 5 fue la habilidad de empaquetar código reutilizable como módulos. Larry Wall indicó más adelante que la intención del sistema de módulos de Perl 5 era apoyar el crecimiento de la cultura Perl en vez del núcleo de Perl. Todas las versiones de Perl hacen el tipificado automático de datos y la gestión de memoria. El intérprete conoce el tipo y requerimientos de almacenamiento de cada objeto en el programa, reserva y libera espacio para ellos según sea necesario. Las conversiones legales de tipo se hacen de forma automática en tiempo de ejecución. Las conversiones ilegales son consideradas errores fatales. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es historia del lenguaje Perl. El lenguaje Perl es un lenguaje de programación desarrollado a finales de los años 80 por Larry Wall, a partir de otras herramientas de Unix como son Ed, grep, Hawk, C Shell, para la administración de las tareas propias del sistema Unix. El nombre escrito ocasionalmente como Perl por Practical Extraction and Report Language en español, por lo cual quiere decir lenguaje práctico para la extracción e informe, aunque esta expansión ha prevalecido en muchos manuales actuales, incluyendo la página de manual de Perl. Es un retroacrónimo y oficialmente el nombre no quiere decir nada. La ortografía de Perl en mayúsculas es por eso usada como jerga no significa nada para detectar a individuos ajenos a la comunidad. El símbolo Perl, vamos a hablarles sobre el símbolo Perl. El Perl se simboliza generalmente por un dromedario, por lo cual el dromedario es un camello arábigo, que fue la imagen elegida por el editor O'Reilly para la cubierta de Programming Perl.
que por lo consiguiente adquirió el nombre del libro de dromedario. O'Reilly es el propietario de este símbolo como marca registrada, pero dice que se usa sus derechos legales solo para proteger la integridad e impacto de este símbolo. Pearl fue publicado en el año el 17 de octubre de 1994. Fue casi una completa reescritura de intérprete y añadió muchas nuevas características al lenguaje, incluyendo objetos, referencias, paquetes y módulos. A destacar, los módulos proveen de un mecanismo para extender el lenguaje sin modificar el intérprete. Esto terminó de estabilizar su núcleo principal, además de permitir a los programadores de Perl añadirle nuevas características. Origen de Perl. Perl toma características del C, del lenguaje interpretado Shell, del AWK, Set, Lisp y en un grado inferior de muchos otros lenguajes de programación. Por decir así, lenguaje compila los programas antes de ejecutarlos. Este lenguaje lo que hace es la manipulación del texto, que es ahora más bien utilizado para un ámbito, que esta manipulación de texto ya ahora sí se puede decir que es manipulado para cualquier tipo de tarea. Ya antes no se daba tanto los casos, hasta que Perl lo incluyó en su compilador. Ahorita ya en la actualidad ya cualquiera puede estar, se utilizan los rangos de manipulación de texto. También se incluye la administración de sistemas, los desarrollos web, programación en red, desarrollo de GUI, muchas cosas más. O sea, se implementaron muchas nuevas técnicas de compilación. Se previó que fuera práctico, o sea, de facilidad de uso, eficiente y por supuesto que esté completo, ¿no? También soporta la programación estructurada, así como la programación orientada a objetos y la programación funcional. Tiene incorporado un poderoso sistema de procesamiento de texto y una colección de módulos disponibles. Hasta que nuestro investigador Larry Wall, sí, se me había pasado el nombre, Larry Wall comenzó a trabajar en Perl en 1987, o sea, a los finales de los años 80, mientras trabajaba como programador en Unisys, y anunció la versión 1.0 en el grupo de noticias. Apenas era la versión 1. El 18 de diciembre fue lanzado del mismo año. El lenguaje se expandió rápidamente por todo a través de los años, convirtiéndose en Perl 2 en el año 1988. Esta nueva versión, ¿qué es lo que trajo? Pues trajo un motor de expansiones regulares. O sea, como que fue mejorado, pero no tanto al grado de que fuera ya otro lenguaje muy diferente. Hasta que Perl 3 fueron las actualizaciones, hasta que llegó a Perl 3 publicado en el año 89. Nada más se demoraron un año para publicar el Perl 3, que en esto nada más se añadió el soporte para meter datos binarios al compilador o por decir así, al editor de texto. Fue entonces que en 1991 la única documentación de Perl era más simple, pero cada vez más larga, que esto se encuentra en la página del manual de Unix. En el año 91 se publicó Programming Perl, el libro del dromedario, y se convirtió en la referencia del facto del lenguaje. Al mismo tiempo, el número de versión de Perl saltó al 4. Ya estábamos, en ese tiempo estábamos en el 3, después saltó al 4. No por marcar un gran cambio en el lenguaje, sino por identificar a la versión a la que está documentada en el libro. O sea, solamente al momento de pasarse al Perl 4, quiso hacer referencia a lo que estaba en el libro Programming Perl. Es eso a lo que más bien se actualizó el Perl 4. Así como también trajo consigo una serie de lanzamientos de mantenimiento, culminando en Perl 4.036 en 1993. Para ese entonces ya habían pasado 2 años. Después, en este punto ya de Perl 4, el investigador o más bien programador Larry Wall abandonó Perl 4
para poder comenzar a trabajar en Perl 5. Ya cuando él quiso innovar, ya arrasar con todo. Perl 4 es la versión por la estándar, la que está hasta el día de hoy. El desarrollo de Perl 5, por lo tanto, por otro lado, más bien, el desarrollo de Perl 5 continuó en el año 94. La lista de correo Perl 5 Porters se estableció en mayo del 94 del dicho año, para coordinar el trabajo de adaptación de Perl 5 a múltiples plataformas, así sea para computadora, para tablet, teléfono celular o dispositivo móvil, para que cualquier editor de texto ya tuviera consigo esa funcionalidad o ese lenguaje que se pudiera ejecutar. Es el primer foro para desarrollo, mantenimiento y adaptación del Perl 5. Este último Perl 5 fue publicado el 17 de octubre del año de 1994. Y pues en esto se basó toda la historia de Perl 5, de Perl más bien, cómo se fue actualizando de Perl 1 a Perl 2, Perl 3, Perl 4, ya cuando ya el desarrollador o el programador ya lo dejó hasta el día de hoy, y siguió, en el Perl 5 siguió hasta que el Perl 5, la innovación es que se podía utilizar en diversas plataformas, era multiplataforma en diferentes ámbitos. Soy Brenda y les hablaré sobre el lenguaje Perl y sus alcances. Perl es el lenguaje que se puede utilizar en varios entornos, como puede ser Windows 95, iOS 2, Linux, entre muchos otros, sin realizar cambios de código, siendo únicamente necesario la introducción del intérprete Perl correspondiente a cada sistema operativo. Tiene características que soportan una variedad de paradigmas de programación, como la estructura funcional y la orientada a objetos. Al mismo tiempo, Perl no obliga a seguir ningún paradigma en particular, ni obliga al programador a elegir alguna de ellas. No obstante, esa característica es solo accesible en la versión 5.0. Existen muy pocas cosas que no se puede hacer con este lenguaje, por lo que se le puede considerar como un lenguaje que no tiene fronteras. Con Perl se puede programar cualquier necesidad que se tenga, ya que existen librerías y módulos para casi cualquier cosa que se requiera. Pero hay aplicaciones que requieren mucha rapidez, en las cuales es mejor utilizar otros lenguajes que no sean interpretados. En Perl es rápido de crear, ya que no se posee funciones que, aunque sean bastante interesantes, hagan disminuir la velocidad de desarrollo de una aplicación de lenguaje. También ofrece una ayuda en línea desde la consola de comandos. Por ejemplo, para obtener ayuda sobre la función print, se debe de escribir una ventana MS-DOS perdoc fprint, y así se obtiene la ayuda. Se ejecuta desde la línea del comando de una ventana del sistema operativo. Perl es un lenguaje case sensitive, lo cual hace referencia a la prioridad de un texto para representarse en mayúsculas o en minúsculas. Esto es lo que hace el lenguaje Perl y sus alcances. Modo de empleo del lenguaje de programación Perl. Perl tiene muchas y variadas aplicaciones, gracias a la disponibilidad de muchos módulos, estándares y de terceras partes. Perl se usa a menudo como un lenguaje pegamento, ligando sistemas e interfaces que no fueron diseñados específicamente para interoperar y para el escalado de datos, convirtiendo o procesando grandes cantidades de datos para tareas como por ejemplo crear informes. De hecho,
Estas fortalezas están íntimamente unidas. Su combinación hace a Perl una popular herramienta de propósito general para los administradores de sistemas, especialmente en programas pequeños que pueden ser escritos y ejecutados en una sola línea de comandos. Perl es también ampliamente usado en finanzas y bioinformática, donde es apreciado por su desarrollo rápido, tanto de aplicaciones como de despliegue, así como la habilidad de manejar grandes volúmenes de datos. Perl es un lenguaje interpretado, de alto nivel, con el que resulta sencillo realizar scripts rápidos, con un tiempo de vida previsto corto, al menos de entrada. Aunque su enfoque básico sea declarativo, permite una programación orientada a objetos. Da la impresión, eso sí, de basarse en una sintaxis inventada sobre la marcha. Probablemente esto haya mejorado en Perl 6. También da juego para realizar programación funcional, Higher Order Perl. En Perl, el programa canónico Hola Mundo es descrito de la siguiente forma: gato, signo de admiración, diagonal, USR, diagonal, bin, diagonal, Perluz, seguido de un 5.010, cerrándolo con un punto y coma, para después seguir con un 6 y entre comillas simples escrito Hola Mundo, cerrándolo con punto y coma. La primera línea contiene el shebang, par de caracteres que identifica el texto que sigue, que le indica al sistema operativo dónde encontrar al intérprete de Perl. La segunda línea introduce el pragma string, que se usa en grandes proyectos de software para el control de calidad. La tercera imprime el string Hola Mundo y un carácter de nueva línea. El shebang es la forma normal para invocar al intérprete de los sistemas Unix. Los sistemas Windows pueden seguir utilizándolo o pueden asociar la extensión del archivo .pl con el intérprete Perl. Algunos editores de texto también usan la línea shebang como una pista sobre el modo de trabajo en que deben operar. Si el programa es ejecutado por Perl y no invocado por el shell, la línea que empieza por el shebang es parseada para interpretar las opciones. En otro caso, es ignorada. A continuación, haremos una breve demostración de lo que son las estructuras cíclicas y la interacción del lenguaje Perl con un entorno web, que en este caso cómo trabajar HTML y trabajar con Perl a la vez. Bueno, realmente no hay tanta diferencia en base a otros lenguajes, tal vez por mencionar alguno, PHP, que es uno de los más populares en el mundo del desarrollo web. En este caso, en el HTML no cambia prácticamente nada la estructura, a excepción de hacia dónde vamos a mandar nuestros datos obtenidos desde HTML, que en este caso simplemente cambia la extensión, que pues es .cgi. Aquí, como podemos observar, es un simple formulario que recibe dos entradas de texto, que en este caso es PAL y PAL2, que sería palabra 1 y palabra 2, y un input de submit, que es el que nos va a mandar acá. Bueno, por el lado del lenguaje Perl, para poder indicar al entorno web que vamos a trabajar con este lenguaje, para empezar debemos de tener en el lado de stack de trabajo, a manera local, el soporte del lenguaje Perl, perdón. En este caso estamos trabajando con el stack de trabajo que está, que también es muy conocido, que tiene pues el motor de base de datos MySQL, tiene el servidor Apache, tiene Tomcat, Filecilla, etcétera, etcétera. Y tiene soporte para ese lenguaje.
Bueno, una vez mencionado esto, aquí podemos ver que hay una ruta absoluta, la cual tenemos que llegar hasta cierto archivo, que en este caso es perl.exe, que es con el cual vamos a poder trabajar con todas las características que el lenguaje nos ofrece. Esto pareciera que no funcionaría, ya que tiene, antes de que empiece la línea, un hashtag o gato, como lo quieran llamar, que sirve para comentar, pero en este caso no, el lenguaje lo entiende y va buscando ese archivo para poder hacer uso de sus funciones. Bueno, después de esto viene la importación de librerías o de funciones o como le quieran llamar. Hay distintas maneras, no forzosamente tienen que ser librerías, pero bueno, pueden ser clases, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso en la cabecera estamos haciendo mención de strict. El strict lo que va a hacer es que va a ser muy riguroso a la hora de compilar todas las instrucciones que escribamos. No nos puede faltar la palabra my, que es lo que aquí está, que ahorita vamos a explicar ese punto, al igual que ciertos aspectos que tal vez si no lo incluyéramos pasaría por alto y serían errores lógicos y luego no vamos a saber que también va de la mano con esta última, pero ahorita la mencionamos. Use CGI. ¿Qué CGI? CGI es lo que nos va a permitir trabajar en conjunto con HTML o en un entorno web, como lo quieran llamar, que en este caso es también la extensión con la que está este archivo. Bueno, después está use CGI carp y todo lo demás. Bueno, es una derivación de lo que vendría siendo CGI, que esta línea nos va a servir más que nada para detectar errores a la hora de programar, a la hora de que queramos ejecutar o probar nuestro código. Nos va a decir, no, pues tienes error tal en tal línea, tal símbolo, tal palabra te hace falta, etcétera, etcétera, tienes problemas con tu servidor, muchas cosas. Ya que si no la ponemos, realmente si tenemos algún problema, tanto en lógica, en el servidor, no va a haber algo que nos avise como tal. Tendremos que analizar línea por línea y tal vez a lo mejor y a veces no sea el problema de la lógica, sino que como ya se mencionó puede ser del servidor. Y bueno, esto. Aquí estamos declarando un objeto, el cual es un objeto de CGI, el cual nos va a permitir recibir todos los datos que obtengamos desde nuestro HTML. Y aquí vamos a demostrar cómo se hace eso. Aquí, como ya se mencionó, la palabra my se tiene que poner siempre que se vaya a declarar una variable. Ya después, conforme se vaya utilizando esta variable o las variables, que no solamente es para las variables, es para cualquier estructura, ya sea arreglos, matrices, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiene que poner la palabra my, ya después no se debe de utilizar. Bueno, aquí estamos declarando pal1, que va a ser igual al método param del objeto CGI que acabamos de declarar arriba, que le está indicando que va a obtener pal, que en este caso es esto. Y al igual aquí en pal2. Bueno, aquí como podemos ver ya comenzamos esta línea. ¿Para qué? Vamos a demostrar lo siguiente. Vamos aquí a hacer una breve demostración para hacer dos ejemplos a la vez. Input, bueno, más bien un label para A. Vamos a poner valor de A. Salto de línea, label B, valor de B. Salto de línea, input, vamos a poner input number name A.
punto de línea, y aquí cuál sería number, name y b. A, B, B. Y aquí le vamos a poner otro salto de línea. Y aquí ya obtuvimos estos valores. Bueno, aquí en este ciclo lo que vamos a hacer, vamos a imprimir todas estas veces, 9 veces, el valor que recibamos de palabra 1 y palabra 2. Aquí, como podemos observar, esta línea hace referencia a que vamos a interactuar con HTML. Siempre se debe de poner cuando se vaya a hacer uso de alguna etiqueta, o como ya se mencionó, valga la redundancia, que vayamos a interactuar con este. No porque lo pongamos una sola vez significa que va a funcionar por todas las líneas de código que sigamos escribiendo, sino que debe de llevar cierto orden. Por ejemplo, si aquí está esto, fuera de las llaves se debe de volver a escribir si se quiere interactuar otra vez. Al igual que, por ejemplo, si lo separa alguna línea, por ejemplo, en este caso, que esta línea estuviese acá y esta igual acá, después los interrumpe esta declaración de variables, pero se quiera volver aquí a poner otra etiqueta HTML, se tiene que volver a poner esto. Por eso es muy importante recordar esto. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a declarar otra variable. Le vamos a poner my c es igual al valor de a más valor de b. Después de esto, se print CGI header text HTML y print vamos a hacer con un H1 para demostrar. H1 H1 y aquí vamos a indicar valor de C. Valor de C y le vamos a poner un mensaje valor de la suma de A más B es igual a C. Ya que está todo esto, vamos a guardarlo. Vamos a poner palabra 1, vamos a poner hola mundo, vamos a poner 233 más 233. Bueno, aquí está. Bueno, aquí pues escribimos mundo, pero era mundo, pero error de dedo. Bueno, esta línea aparece por las configuraciones que debemos de hacer en nuestro servidor Apache, pero en este video no se va a demostrar. Pero esto no es algún tipo de error fatal o etcétera, qué sé yo. Se configura con el stack de trabajo y así. Y vamos a regresar aquí. Y bueno, igual podemos jugar con estos ciclos. Por ejemplo, para la declaración de un arreglo, aquí por ejemplo un arreglo en este caso se declara igual my arroba el número del arreglo, le vamos a poner arra es igual, si le queremos asignar valores directamente, le vamos a poner, vamos a hacer un numérico, vamos a poner 2 5 6 7. Queremos sacar ahora la longitud de este arreglo. Vamos a ponerle my. Este va a ser una variable normal de tipo numérica que va a obtener el valor del tamaño del arreglo. Vamos a ponerle tam
es igual a arroba arra punto y coma. Bueno, ya tenemos nuestro tamaño del arreglo. Ahora queremos visualizar el valor de todos los arreglos, el valor de cada posición del arreglo. Bueno, vamos a poner entonces for, vamos a declarar una variable my, vamos a hacer j, que va a empezar en 0, j va a ser menor que el tam, que va a ser el tamaño, que aquí podemos poner t, j, caray, ajá, tam, y vamos a decir aquí, más. Y ahora que tenemos esto, de print, y vamos a hacer uso de CGI, header, text, HTML. Poner print, un pequeño salto de línea para que no se vea junto. Print, y vamos a imprimirnos un párrafo. Ponerle aquí en este caso, después de que se declare un arreglo, a excepción de que se saque de longitud, se tiene que utilizar como si fuese una variable. Se pone el símbolo de dinero, el nombre del arreglo, que en este caso es arra, corchetes, y en la variable controladora de nuestro ciclo iría así. Y aquí vamos a ir mostrando cada uno de estos. Hola mundo, vamos a poner 22 y 22. Aquí, como se pueden dar cuenta, vamos a ver para qué sirve esto. Aquí ya nos marcó un error que dice en el símbolo y requiere de la línea 28. Tiene error de compilación. Pues aquí pues realmente a veces tiene fallos en nuestro servidor, pero si podemos notar a la hora de comparar estas dos estructuras, cumple con la regla. Ponemos my, o menos de que no quiere que lo separemos. Ya era. Ahora sí vamos a poner hola mundo 22. Aquí está. El valor de la suma es de 44 y aquí nos imprime el arreglo. 2, 5, 6, 7. Vamos a corroborar 2, 5, 6, 7. Efectivamente los imprimió. Ahora podemos hacer una infinidad de cosas con estas estructuras de ciclos. Funcionan de la misma manera, tanto un ciclo for, un ciclo while, do while, for each, etcétera, etcétera. Y ahora lo que vamos a ver es de que